Bueno, la racionalidad cínica del mundo de los Matías queda bien reflejada en una nota firmada por Roberto Bruna hoy día en el Mostrador, en donde se establece una suerte de abuenamiento, de armisticio, en donde se señala no estuvimos a la altura de los tiempos. Lamentablemente la ministra hizo justo en esta coyuntura el comentario en contra de Matías, del Mati, comillas. Cortázar no hizo mal en algún sentido. Televisión Nacional no entendió de que el país cambió y por lo tanto fuimos refractarios y nos demoramos en ajustarnos a estos cambios, etc. Pero no es que haya mala intención. Lo que ocurre, se dice en la nota de Roberto Bruna, es que se generó una confusión en Televisión Nacional entre políticas editoriales y la discusión política del país como tal. Y en esa mezcla, Matías salió profundamente afectado y cabe protegerlo. Al mismo tiempo, digo yo, el mundo de los Matías. Esta demografía elitaria de mayordomía, el dosificador, el despolitizador por excelencia, que anda dando vuelta en distintos programas políticos. Aquel que tenía un gesto burlón, ¿ya? Una mofa, un rictus, ¿ya? Cuando en el contexto del año 2011, dirigentes y estudiantes discutían, polemizaban con el arrogante Villegas. Ahí, Del Río gozaba, ¿ya? Se deleitaba con las patochadas de Villegas, utilizando sus mismos términos, contra los dirigentes estudiantiles, con su verdor, su futuro y también su cuota de arribismo, hay que decirlo, ¿ya? Ese era Matías del Río, vale decir, las rebeldías, digamos, emancipatorias o transformadoras, no las toleraba, le parecían profundamente irritantes. Por lo tanto, era un personaje, junto a los Gumucio, junto a los Huarquen, junto a los Ricardo Lagos Weber, digámoslo, todos hijos de Mario Weisbord, todos bajo el coro en definitiva. Este personaje, diría yo, Matías del Río, que tiene una dimensión terapéutica para no conflictuar la realidad, para no imantar problemática. Vale decir, hay algo muy curioso en él que tiene que ver con descomprimir y ofertarnos una especie de capitalismo alegre. Algo así como escuchamos a Matías del Río en el peor contexto que puede vivir el país y nos responde con la alegría de las plantas, ¿eh? O ficciona esa situación, terapia, coaching, etc. Un dulcificador de las problemáticas álgidas que vive un Chile con tos de esclavos, sin duda alguna. Ahora, varias cosas que agregar. Instaurar una queja sobre libertad de expresión en un país que a mediados de los 90, de la mano de los Tironi, vació de comunicación al Estado, generó un paso con Garrocha de la política comunicacional estatal a agentes privados, ¿ya? Dando lugar a un sitio eriazo, a un peladero, a un descampado, a una zona de mutuas transgresiones, ¿ya? De violencias y violaciones sobre el campo comunicacional. Eso es lo que ocurrió cuando ese peladero se instauró ahí, ¿ya? Ese lugar vacío, postestatal, ¿ya? Ese lugar que no quería Estado, porque Estado era ideología, regulación, control de audiencias o agendas políticas o elenco. Entonces Tironi decía, no, separemos comunicación de Estado. Vale decir, ahí, precisamente en ese paso, cuando la comunicación queda librada a su suerte, sin ningún tipo de mecanismo de prevención regulativa, digo, mínimo, a eso me refiero. Nadie está pensando acá en planificaciones centrales o estatistas, olvidémonos de esa cantinela. Bueno, ahí mismo aparece el rapto, una suerte de abducción de los agentes privados, las transnacionales, los holding, los corporativismos, hasta llegar a los mochati, que actualmente serían los explotadores del orden crítico, con una desenfadada política en favor del rechazo. Eso es lo que está ocurriendo, ¿ya? Entonces,
el campo de los Matías, de los Warken, de los Lagos Weber en alguna medida, los hijos del Mario Weigel, insisto, fueron socializados y sodomizados en las reglas del mercado. Esa es su demografía. No pueden pensar de otra manera. Están capturados, diría yo, por una especie de elwinismo mediático, un corporativismo medial. Eso es lo que ocurre. Y en estos días vienen las quejas, probablemente va a ser victimizado Mati, porque lo están atacando, porque hay una centroizquierda que no entendió que eran políticas editoriales los ajustes. ¿Para qué decir toda la cantinela que está levantando la derecha tratando de sacar algunos réditos de un canal que no es precisamente estatal, que depende de nuestro honorable Senado y que tiene que estar mediando con el Consejo Nacional de Televisión? Esa es la triangulación. Con esto culmino. Esta concentración de medios del 85%, 70% el avisaje y 48% de traspaso al mercurio durante los años 2000, en pago directo del Estado, ¿qué ha implicado? Que estén dando vuelta a 12 o 14 encuestas que ya dieron por hecho, por consumado, por algo irrebatible, irrefrenable al mismo tiempo, de que ganó el rechazo. Ganó el rechazo, eso nos dicen todos los días, y 2/3 de la población, ¿ya? O un 40% a lo menos, cree que el rechazo ya ganó. O sea, ese es el nivel de sodomización que genera el control de medios. Vamos a dar un debate en este contexto sobre libertad de expresión cuando hay control de propiedad vertical, horizontal, de avisaje, publicidad, de audiencias y monopolio ideológico. ¿Hay libertad de expresión en ese contexto? Vaya piratería. Yo creo que en algún sentido, excúsenme, Matías del Río es algo así como hijo bastardo, ¿ya?, de Eugenio Tironi, etcétera. Eso es lo que ocurre. Finalmente, hay algo que nos señala Tironi en su arremetida del domingo anterior en el Diario Financiero, padre no reconocido de Matías, el Mati, ¿ya?, que tiene que ver con lo siguiente. Una vez que se implemente la constitución material, fáctica, concreta, y se tenga que disputar su aplicación norma por norma, vamos a tener que comparecer, digamos, de modo casi humillante, con una docilidad infinita, frente a la Jimena Rincón y a la DC, a los viscosos Fulvio Rossi, al campo de los socialistas, que son enigmáticos en su toma de decisiones, y también a esa propia derecha empresarial que obligó a que Tironi diga: a mi pesar voy a votar por el apruebo. ¿Para qué decir el integrismo? Vale decir, va a ser una constitución faenada, despostada, sometida a un esmeril gigantesco, y eso es lamentablemente el final de este asunto. Pero bueno, más vale, a propósito de libertad de expresión, tener un Estado social de derecho que acompañe el debate sobre ética de la comunicación, entendiendo que hay una ética de la comunidad, un colectivo, un grupo social, ¿ya?, y no esta suerte de liberalización absoluta, ¿ya?, infinita, en donde la comunicación se ha convertido en la renta infinita del capital. Eso parte con los Tironi en plural y tiene, insisto, un punto de término, ¿ya?, un clímax, por llamarlo de alguna manera, con el mundo de los Matías.